Salí de una reunión de negocios cansado pero satisfecho. Los planes estaban funcionando y se suponía que sería una reunión informal más con colegas, un café rápido en un lugar elegante de la ciudad, antes de regresar a casa. No esperaba que esa sencilla pausa se convirtiera en el descubrimiento que cambiaría mi vida para siempre. Entramos al café, riendo y hablando de contratos, mientras yo buscaba una mesa libre. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Allí estaba ella, mi esposa, en un rincón discreto, una sonrisa que conocía bien, reservada para otro hombre. No fue un compañero de trabajo, un amigo o un familiar. Tenía su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. Una risa escapó de tus labios mientras sostenía su mano sobre la mesa. Era como si todo el resto del café hubiera desaparecido para ellos. Pero para mí, todo a mi alrededor empezó a colapsar. Por un momento quedé paralizado. Una parte de mí quería creer que era una coincidencia, que tal vez ella estaba allí discutiendo algo inocente, un malentendido que fácilmente explicaría cuando llegáramos a casa. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron, ella desvió la mirada inmediatamente, bajando la cabeza como si fuera posible ocultar lo que para mí estaba claro. El sonido de la conversación de mis colegas se volvió distante, amortiguado, mientras la observaba, tratando de fingir que no me había visto. La sangre latía con fuerza en mis oídos y sabía que no podía ignorarla. Dejé a mis amigos en el café y me fui. Mis pensamientos estaban nublados, caóticos, como si hubiera sido absorbido por una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche esperé a que llegara a casa. Me senté en la sala, en silencio, con las luces apagadas. Cuando escuché el clic de la llave en la puerta, mi corazón dio un vuelco. Ella entró, me vio sentada allí y se quedó paralizada. ¿Cómo estuvo su día?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila, pero cada palabra salía pesada, llena de resentimiento que ya no podía ocultar. Ella dudó por un segundo, tal vez imaginando una salida, una excusa que pudiera borrar la imagen que había visto en ese café. Normal, solo trabajo, respondió evitando mi mirada. Esa fue la última gota. Me levanté y caminé hacia ella, cada paso parecía resonar en la casa vacía. Te vi. Esta tarde. En el café. Fue como si todas las mentiras que había preparado se disolvieran en un segundo. Ella no podía negarlo. No había excusas que pudieran borrar el hecho de que lo había visto. Intentó decir algo, pero la interrumpí antes de que pudiera comenzar una nueva serie de mentiras. No quiero escuchar excusas. Solo quiero saber una cosa, ¿cuánto tiempo? La pregunta flotaba en el aire, pesada, como tallada en piedra. Se atragantó por un momento, su mirada llena de culpa y miedo. No es lo que piensas, empezó a decir, pero yo lo sabía. Sabía que ella lo había conocido antes y que esta no era la primera vez. La conversación se convirtió en una disputa silenciosa. Yo quería respuestas, ella quería evitarlas, pero en el fondo ambos sabíamos que esa era la última vez que estaríamos así, cara a cara, como pareja. No seguiría siendo engañado, traicionado. Una decisión se formó en mi mente. Me voy a divorciar de ti, dije, cada palabra cortaba el aire entre nosotros. Ella pareció sorprendida, pero vi en sus ojos que ya había imaginado que llegaría este momento. Las siguientes semanas fueron una confusión de papeleo, abogados y silencios dolorosos. Era como si cada día fuera una lucha por borrar de mi memoria esos momentos que quería olvidar pero no podía. Ver a mi esposa al lado de otro hombre me había abierto una herida que no dejaba de sangrar. Pero lo que no sabía era que eso era solo el comienzo. Días después, recibí una llamada telefónica inesperada de mi abogado. Me pidió que pasara por la oficina, tenía algo urgente que comentar. Cuando llegué, tenía una expresión seria, como si estuviera a punto de decirme algo que cambiaría el curso de todo. Y cambió. Hay algo que necesitas saber, comenzó con voz cautelosa. Su esposa intentó recurrir a un abogado para obtener influencia en el divorcio, y parece que su amante está involucrado. De repente todo quedó claro. Ella no solo me estaba engañando emocionalmente, estaban conspirando juntos para intentar derribarme, manipular el proceso de divorcio y quitarme todo lo que pudieran.
Sentí que la ira ardía dentro de mí de una manera que nunca antes había sentido. No fue solo la traición, fue un intento de destruirme, de robarme lo que había construido con tanto esfuerzo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Sucumbir y dejar que se lo lleven todo, o luchar contra esta traición que parecía no tener fin? Mi corazón estaba dividido entre el deseo de venganza y la necesidad de seguir adelante, pero sabía que no dejaría que me derrotaran tan fácilmente. Querían usar el sistema para engañarme, querían jugar conmigo, pero olvidaron que yo también sabía jugar. Su historia no terminaría como lo planearon. Y lo único que me mantuvo en pie fue la certeza de que, cuando todo saliera a la luz, cuando cayeran todas las máscaras, todo lo pagarían. La pregunta era, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para ganar esta guerra? Y yo, ¿hasta dónde estaría dispuesto a luchar para vengarme de quienes intentaron destruirme? Pero aún faltaba una última pieza del rompecabezas, algo que no había visto y que, cuando se revelara, cambiaría todo una vez más. Porque a veces la traición es solo la punta del iceberg, y lo que se esconde bajo la superficie podría ser mucho más peligroso de lo que nadie podría imaginar. Bienvenido al canal. Aquí dejamos una cosa clara, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero sirven para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, arruinar familias y dejar profundas cicatrices. Prepárate para una narrativa intensa, llena de giros y momentos que despertarán tus emociones. Ahora, siéntate y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es impactante e inolvidable. Buena historia. Michael estaba acostumbrado a una vida de orden y previsibilidad. Era un hombre meticuloso y metódico que valoraba la seguridad por encima de todo. Como empresario, había construido su carrera desde cero, con mucho esfuerzo y dedicación, y eso lo hacía sentir orgulloso. El trabajo era su pasión, pero también su refugio. Siempre era fácil perderse en hojas de cálculo y contratos, porque allí las cosas eran simples, los números no mienten, son exactos, a diferencia de las emociones humanas, que pueden ser traicioneras. Para Miguel, la vida parecía estar en orden, tuvo éxito en los negocios y, hasta entonces, creía que tenía una vida personal estable y equilibrada. Su esposa, Clara, era todo lo contrario en muchos sentidos. Donde Miguel vio orden y estructura, ella vio rutina y una previsibilidad abrumadora. Clara era una mujer vibrante, siempre buscando algo nuevo, algo que desafiara lo común. Se enamoró de Miguel hace 10 años precisamente por la estabilidad que transmitía, la forma segura y confiada en que llevaba su vida. Pero, con el paso de los años, lo que alguna vez fue un ancla para Clara se convirtió en un peso. La estabilidad de Miguel, que antes la hacía sentir segura, empezó a asfixiarla. Quería más color, más intensidad y no siempre supo cómo afrontar la diferencia entre lo que esperaba de la vida y lo que realmente obtuvo. Sin embargo, Clara nunca lo admitiría, ni siquiera ante sí misma. Su matrimonio, visto desde fuera, era la viva imagen de la perfección. Vivían en un amplio piso en una zona privilegiada de Madrid, decorado con muebles elegantes y colores neutros. Las paredes estaban adornadas con fotografías de sus viajes juntos, sonriendo en playas soleadas y ciudades históricas. Pero a puerta cerrada, las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Las risas sinceras dieron paso a conversaciones formales y secas, y lo que alguna vez fue intimidad se convirtió en distancia. Miguel notaba, de vez en cuando, que algo estaba fuera de lugar, pero siempre lo atribuía al cansancio del trabajo o a los pequeños desafíos diarios que toda pareja enfrenta. Clara, a su vez, empezó a encontrar consuelo en otros espacios. Comenzó a asistir a un grupo de lectura, algo que a Miguel inicialmente le pareció genial. Le vendrá bien divertirse, tener algo propio, pensó. Y en el traje, Clara encontró allí una vía de escape, pero también una nueva forma de ver el mundo, lejos del control de Miguel. Redescubrió un lado más aventurero de sí misma, algo que pensó que había perdido cuando decidió casarse y establecer una vida con alguien tan diferente. Uno de los pilares de su matrimonio era la comunicación, pero eso había cambiado sutilmente con el tiempo. En los primeros años, las conversaciones eran largas, llenas de curiosidad sobre los intereses y pensamientos de cada uno. Pero ahora parecían rutinarios, casi mecánicos. Miguel no se daba cuenta, pero su necesidad de control y perfección estaba creando una brecha entre ellos.
Quería asegurarse de que estuvieran construyendo una vida sólida, y la seguridad que buscaba en todo, desde el trabajo hasta las finanzas, era exactamente lo que hacía que Clara se sintiera atrapada. No quería sentirse como una pieza de un plan mayor. Quería sentirse libre, espontánea, como era antes de que todo se volviera tan estable. Miguel trabajaba hasta tarde muchas noches y Clara sabía que esa era una forma de escapar para él también. Podía ver que, al igual que ella, él estaba evitando algo, tal vez evitando afrontar el hecho de que el matrimonio ya no era lo que había sido. Intentó llenar este vacío saliendo con sus amigos, planificando pequeños proyectos o incluso sumergiéndose en pasatiempos que antes no formaban parte de su vida, como la fotografía y el arte. Eran actividades que aportaban un brillo momentáneo a sus días, pero que, en el fondo, no reemplazaban lo que realmente echaba de menos, la pasión. En las raras noches en que Miguel llegaba temprano y sugería cenar juntos, ella se veía obligada a ensayar sonrisas y palabras que parecían naturales. El silencio que se instaló entre los dos pareció gritar más que cualquier discusión que pudieran haber tenido. Había tensión en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de explotar en cualquier momento, aunque ninguno de los dos podía decir exactamente qué. Clara estaba confundida, pero aún así se esforzaba en creer que esta fase pasaría, que podrían encontrar un término medio. Para Miguel, el trabajo era el lugar donde sentía que tenía el control y comenzó a pasar cada vez más tiempo en la oficina, especialmente después de conseguir un contrato importante que prometía llevar su empresa a un nuevo nivel. Creía que si tenía éxito en los negocios, todo saldría bien. Podría ofrecerle una vida aún mejor a Clara, y tal vez entonces finalmente se sentiría satisfecha, como al comienzo de su matrimonio. Es solo una mala racha y voy a arreglarla, se dijo a sí mismo, como un mantra. Fue entonces cuando, un día, Miguel decidió tomarse un descanso. Estaba agotado y un poco perdido, como si la rutina que él mismo había creado se estuviera convirtiendo en un laberinto sin salida. Necesitaba un momento para respirar, para sentir que todavía tenía el control de algo. Tus compañeros de trabajo sugirieron tomar un café después de una reunión larga y agotadora. Era una oportunidad para relajarse, hablar de otros temas además de los contratos, y aceptó creyendo que podía ser bueno. En aquel elegante café, entre tazas de espresso y conversaciones casuales, la vida de Miguel cambiaría para siempre. El sonido de risas y conversaciones a su alrededor parecía amortiguado cuando entró, buscando un lugar para instalarse con sus compañeros. Apenas prestó atención a la clientela que había allí, pero algo en el rabillo de su visión llamó su atención. Un movimiento familiar. Una sonrisa que conocía bien, pero no era para él. Clara estaba sentada en una mesa, hablando con alguien que no era él. Un hombre confiado y de aspecto relajado que se inclinaba hacia ella de una manera que parecía demasiado íntima para ser casual. Miguel se quedó allí, tratando de procesar lo que veían sus ojos. Sabía que Clara salió a distraerse, pero nunca imaginó que había algo más que un inocente intento de llenar un vacío. Una parte de él quería alejarse, fingir que no había visto nada. Otra parte sabía que, cuando encontrara su mirada, todo cambiaría y no habría vuelta atrás. Fue así como Miguel se dio cuenta de que el mundo que había construido con tanto esfuerzo y esmero se estaba desmoronando frente a él. Pero, hasta ese momento, todavía no sabía el alcance de lo que estaba a punto de descubrir. Después de esa reunión en el café, algo en Miguel se rompió. Esa noche regresó a casa cargando un peso que no sabía cómo levantar. Clara llegó más tarde, fingiendo una ligereza que ya no podía ver. Entró por la puerta con una sonrisa, mencionando distraídamente algo sobre la reunión del club de lectura como si todo fuera normal. Miguel escuchaba en silencio, con los ojos fijos en ella, observando cada movimiento, cada palabra, cada intento de mantener la normalidad. En su interior, sintió que el mundo giraba y se desmoronaba lentamente. Esa sonrisa que Clara le había dado al extraño, la forma en que había agachado la cabeza al verlo, no era algo que pudiera olvidar. En los días siguientes, Miguel se encontró a la deriva, tratando de darle sentido a lo que había visto. Quería creer que estaba equivocado, que todo era un malentendido. Después de todo, nunca sospechó de Clara. Pero al mismo tiempo sabía que algo andaba mal. Las horas extra de trabajo empezaron a pasar factura más que nunca y se encontró cada vez más perdido en sus pensamientos, repasando cada momento de los últimos meses, buscando señales que podría haber ignorado.
Las excusas de Clara por los eventos a los que asistía sin él, los breves retrasos al regresar a casa, los mensajes rápidos en su celular. De repente, todas esas cosas que antes parecían inofensivas empezaron a adquirir un nuevo significado. Decidió no confrontarla de inmediato. Era un hombre que necesitaba pruebas, certezas. Miguel sabía que si explotaba ahora, sin estar seguro, podría arrepentirse más tarde. Entonces, en lugar de confrontarla, comenzó a observar más de cerca. Notó los pequeños cambios en su rutina, los momentos en los que parecía distraída, las sonrisas que aparecían al mirar su celular. Intentó descifrar qué pasaba detrás de esos ojos que, durante tantos años, creyó conocer tan bien. Cada vez que ella salía diciendo que iba a encontrarse con sus amigas, Miguel se sentía invadido por la angustia, una mezcla de ira e impotencia. Una noche, después de que Clara saliera a una de sus citas habituales, Miguel decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Siguió su coche, manteniendo una distancia segura para no ser visto. La ciudad, que alguna vez le había parecido tan familiar, ahora era un laberinto de incertidumbre y sospecha. Clara conducía lentamente, como si no pasara nada, y esto solo avivó la confusión dentro de Miguel. La siguió hasta un bar discreto, uno de esos lugares que ella nunca mencionaba. Detuvo el auto un poco lejos y esperó. Miguel sintió que se le aceleraba el corazón al verla entrar al bar y, a los pocos minutos, un hombre desconocido se acercó a ella besándola en el rostro íntimamente. Era el mismo hombre del café. Se sentaron en una mesa alejada y Miguel pudo ver la forma en que reían y hablaban, con una naturalidad que le resultaba dolorosamente familiar. Parecían una pareja, y no había nada casual o inocente en la forma en que él le tocó la mano o en la sonrisa que Clara le devolvió. Miguel sintió una oleada de adrenalina y rabia, apretando los puños involuntariamente. Quería entrar en ese bar, montar un escándalo, exigir explicaciones. Pero él aguantó. Si explotaba allí, entre desconocidos, ¿qué ganaría? Necesitaba ver a dónde iba esto. En los días siguientes, la vida de Miguel se convirtió en una serie de actividades discretas. Recopiló información, fotografías tomadas desde lejos, mensajes que podía leer cuando Clara dejaba su celular desatendido en casa. Cada pieza de evidencia era una puñalada, pero no podía detenerse. Cada vez que la veía salir con el hombre, sentía que estaba perdiendo el control, una parte de sí mismo que nunca regresaría. Pero junto con el dolor también vino una fría determinación. No permitiría que Clara siguiera con esa mentira. Cuando llegara el momento adecuado, la confrontaría, pero quería asegurarse de que no había forma de que ella pudiera negarlo. Una noche, después de semanas de espionaje silencioso, Miguel decidió que había llegado el momento. Clara llegó tarde a casa, como siempre, pero había algo diferente en su postura. Estaba relajada, casi radiante, y eso le revolvió el estómago. La vio entrar a la habitación, dejando su bolso en el sofá, y cuando ella lo miró, la sorpresa en su rostro era clara. No esperaba que él estuviera allí, esperándola. ¿Te divertiste hoy?, preguntó, tratando de mantener su voz controlada, pero sintiendo que la ira se desbordaba con cada palabra. Clara vaciló, como si la hubieran pillado por sorpresa, y por un momento Miguel vio el miedo en sus ojos. Ella intentó responder con alguna excusa, pero él la interrumpió, arrojando sobre la mesa un montón de fotos que había tomado. Imágenes de ella y su amante, riendo, tomados de la mano, hablando. Prueba de que no se trataba de un malentendido, sino de una traición cuidadosamente oculta. El silencio que siguió fue insoportable. Clara miró las fotos, sin poder mirarlo, y Miguel esperó, con el pecho apretado, que ella dijera algo, lo que fuera. «¿Puedo explicar?», comenzó, pero él la interrumpió de inmediato. «¿Puede? Porque a mí me parece bastante claro. Durante semanas, saliste de casa para encontrarte con este hombre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mentiras dijiste para que no me diera cuenta?». Miguel sintió que se le quebraba la voz y la emoción finalmente atravesó el muro de frialdad que se había construido. Clara parecía buscar las palabras adecuadas, pero nada de lo que dijera podía borrar lo que él ya sabía. «No es lo que piensas», insistió ella, casi suplicando, pero él no quería escuchar más excusas vacías. La traición estaba ahí, era evidente, y nada de lo que ella dijera haría que el dolor desapareciera.
Confié en ti, murmuró, como si hablara más para sí mismo que para ella. Y me traicionaste. Clara guardó silencio, sin saber qué decir. Miguel finalmente había confrontado la verdad que había tratado de evitar durante tanto tiempo, pero lo que no sabía era que esa verdad era solo una parte de la traición. Había más secretos ocultos y la traición de Clara no era el único juego que se jugaba. Algo más grande, algo que aún no había descubierto, estaba detrás de todo. Y eso lo descubriría pronto. Miguel no recordaba haber sentido nada tan abrumador como esa mezcla de ira y dolor que lo consumía. Se aisló, inmerso en la idea de que su matrimonio había sido una mentira. Todas esas noches que Clara decía estar en reuniones o divirtiéndose con amigos, todas eran excusas para vivir una doble vida. La imagen de ella con su amante se repitió en su mente, como una pesadilla que no podía librarse. Y sin embargo, a pesar de todo, había algo que no encajaba, algo que aún necesitaba entender. La traición era clara, pero la sensación de que había más le inquietaba. Durante el proceso de divorcio, Clara parecía sorprendentemente tranquila. Ella rápidamente aceptó los términos propuestos por Miguel, algo que lo tomó por sorpresa. Él estaba preparado para una batalla legal, pero ella no mostró ningún deseo de prolongar el sufrimiento. Esto le molestó. Era casi como si hubiera estado esperando esto, como si su sumisión fuera una forma de deshacerse de algo. Y para empeorar las cosas, estaba la postura confiada de su amante, que casualmente era abogado. Estuvo presente en algunas de las reuniones, siempre con una sutil sonrisa, como si ya supiera el final de la historia. Algo andaba mal y Miguel sabía que no podía ignorar ese sentimiento. Una tarde, Miguel recibió una llamada inesperada de su abogado. La voz al otro lado de la línea era profunda, casi solemne, y le inquietó. Miguel, necesito que vengas a la oficina. Es urgente. Intentó sacarle más información, pero el abogado se mostró evasivo y solo le pidió que llegara lo más rápido posible. Miguel dejó lo que estaba haciendo y se fue inmediatamente, sintiendo un peso en el pecho, como si caminara para descubrir algo que cambiaría todo nuevamente. Cuando entró en el despacho, el abogado le esperaba con expresión seria, casi comedida. Había una carpeta gruesa sobre la mesa y se la acercó a Miguel sin decir nada. ¿Necesitas ver esto? Miguel abrió la carpeta y encontró una serie de documentos, transacciones financieras, contratos y mensajes. Sus ojos recorrieron las páginas, tratando de entender lo que estaba viendo, hasta que una palabra llamó su atención: poder notarial. Allí, en cartas frías y formales, había pruebas de que Clara había utilizado su fideicomiso para autorizar importantes transacciones financieras. Miguel frunció el ceño, sin entender por qué eso era relevante hasta que el abogado se lo explicó. Clara otorgó a su amante, Javier, poder para administrar su patrimonio, y también el suyo. Utilizó documentos firmados por ti, Miguel, para permitirle acceder a vuestras cuentas conjuntas, a vuestras inversiones y a vuestros contratos comerciales. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Nunca le daría acceso. Pero luego recordó todas las veces que Clara le llevaba papeles para que los firmara, diciéndole que eran de impuestos, seguros y otros detalles administrativos que él nunca cuestionó. Confié en ella. Y ahora esa confianza había sido la trampa perfecta. Ella planeó esto cuidadosamente, continuó el abogado. Durante meses, tal vez años. Y no se trata solo de traición emocional, Miguel. Estaban tratando de apoderarse de parte de su patrimonio, manipulando el divorcio para asegurarse de que ella se llevara una parte significativa, tal vez más de lo esperado. Javier no solo defendía a Clara, sino a ambos, y trató de usar su poder para asegurarse de que ella obtuviera todo lo posible. Miguel guardó silencio por un momento, tratando de asimilar el alcance de la manipulación. Fue más que una traición romántica. Fue una estafa. Se levantó bruscamente y empujó la silla hacia atrás. La oficina pareció cerrarse a su alrededor, como si el aire se volviera más denso, sofocante. No quedará así, dijo en voz baja y aguda. Creen que pueden destruirme, pero se equivocan. Con la nueva información, Miguel comenzó a reevaluar su estrategia. Se dio cuenta de que no podía simplemente reaccionar ante la traición, necesario para atacar.
Cada movimiento tenía que ser preciso y calculado, y él sabía exactamente por dónde empezar. Llamó a Clara esa noche y pidió reunirse con ella. Él dijo que quería hablar sobre los términos del divorcio y ella aceptó de mala gana. El encuentro se concertó en un restaurante discreto, un lugar donde nadie los reconocería. Cuando llegó Clara, Miguel ya estaba sentado esperando. Parecía diferente, más tensa, como si supiera que algo había cambiado. Entonces, ¿querías hablar sobre el divorcio? Ella comenzó, tratando de sonar casual, pero él podía ver el nerviosismo detrás de su expresión. Miguel la observó por un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Sé lo que tú y Javier estáis haciendo, dijo con calma. Clara parpadeó sorprendida. Por un momento intentó mantener la compostura, pero Miguel vio cómo la máscara se desmoronaba. Sé lo del poder. Sé de las cuentas que intentaste vaciar y los contratos que manipuló. Pensé que simplemente me estabas engañando como marido, pero intentaste destruirme como persona, como hombre de negocios. Ella palideció y por un momento pareció que no sabía qué decir. Miguel, no entiendes, no fue así. Javier me convenció de que, solo estábamos tratando de asegurarme lo mejor en caso de que todo saliera mal. Miguel se rió, pero no había humor en su risa, solo un tono frío y amargo. Por supuesto, lo mejor para ti. Y lo peor para mí. No intentes justificar lo que hiciste. Sé exactamente quién es Javier y sé lo que estaba tratando de hacer. Estabas dispuesta a traicionarme de todas las formas posibles, Clara. Para mí ya no existes. Eso no es cierto. Clara explotó, su voz temblaba de emoción. Nunca quise que llegara a este punto. Yo, todavía me preocupo por ti, pero necesitaba consuelo. Nunca entendiste lo que necesitaba y Javier me hizo sentir que tenía una opción, una oportunidad de ser feliz. Miguel sacudió la cabeza con incredulidad. Destruiste nuestras vidas por esto. Por la promesa de alguien que nunca se preocupó por ti más allá de lo que pudo darte temporalmente. Y todavía usó mis recursos para hacerlo. Estaba dispuesto a aceptar que me engañaste, pero ¿intentas arruinarme? Esto no lo puedo perdonar. Clara empezó a llorar y lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Pareció darse cuenta de que no había vuelta atrás, que la historia que ella y Javier habían intentado escribir se estaba desmoronando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Miguel se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. Me aseguraré de que paguen por cada mentira, cada traición, cada manipulación. Expondré lo que hiciste y no solo saldré de este divorcio con mi dignidad, sino con todo lo que intentaste robarme. Javier usó su posición para engañarme y me aseguraré de que pierda mucho más que dinero. Me aseguraré de que pierda su carrera. Se levantó dejando algunos billetes sobre la mesa para pagar la cuenta. Aprovecha la última vez que Javier te defenderá, porque después de esto ya no defenderá a nadie. Y con estas palabras Miguel salió del restaurante, dejando a Clara en silencio, perdida en sus propios pensamientos. El golpe que ella y Javier habían planeado había fracasado y ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Pero a Miguel todavía le quedaba un último movimiento por hacer y el juego estaba lejos de terminar. A partir de esa reunión en el restaurante, las cosas empezaron a moverse rápidamente. Miguel tenía una determinación renovada, un enfoque que antes se había perdido en medio de la confusión de emociones. Se negó a ser víctima de la traición de Clara y de las manipulaciones de Javier. Mientras Clara intentaba mantener una fachada de calma, Miguel sabía que estaba aterrorizada. Y ahora no estaba en juego solo el divorcio, sino la carrera y el futuro que Javier había arriesgado al intentar manipular las finanzas de Miguel. El primer paso de Miguel fue reunir todas las pruebas que tenía. Pasó las noches revisando documentos, correos electrónicos, registros de llamadas y transacciones financieras. El abogado que le alertó sobre el poder también le ayudó a idear un plan meticuloso para exponerlo todo. Javier había abusado de su cargo para manipular los términos del divorcio y acceder a bienes que no le pertenecían, y Miguel sabía que sacar esto a la luz podría tener un impacto devastador en la carrera del amante de Clara. Miguel quería justicia, pero también quería que sintieran el peso de cada decisión que tomaban, de cada mentira que decían. Al mismo tiempo, Miguel no pudo evitar el conflicto interno que lo atormentaba.
Había una parte de él que todavía amaba a Clara, que quería creer que la habían engañado, que de alguna manera ella no tenía toda la culpa. Pero cada vez que pensaba en las noches en que ella le sonreía mientras planeaba su caída a sus espaldas, esa compasión se desvanecía. El dilema moral era claro: podía utilizar las pruebas para destruir a Javier y, por extensión, a Clara, dejándolos a ambos sin nada y expuestos. O podría negociar un acuerdo, asegurando su victoria pero sin la venganza completa que deseaba. Sabía que no había un camino correcto, solo había que tomar decisiones. Cada noche que pasaba solo en el apartamento vacío, se preguntaba si la sed de venganza era lo que realmente necesitaba para seguir adelante, o si lo arrastraría a un ciclo interminable de dolor. Pero la imagen de Javier, con esa sonrisa arrogante, le recordó todo lo que había perdido, como todo había sido planeado para usarlo y descartarlo. Y luego, la ira regresó, llenando cualquier espacio que la duda pudiera ocupar. La situación estalló cuando Javier apareció inesperadamente en la oficina de Miguel. Entró sin avisar, como si tuviera derecho a estar allí, y Miguel se dio cuenta de que se trataba de un intento desesperado por controlar la narrativa. «Necesitamos hablar», dijo Javier, cerrando la puerta detrás de él. Parecía tranquilo, pero Miguel notó el nerviosismo en sus ojos. A Javier se le daba bien enmascarar sus intenciones, pero Miguel ahora era consciente, veía más allá de las mentiras. «No tenemos nada de qué hablar», respondió secamente Miguel. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tratando de comprarme otra vez?». Javier suspiró, como si estuviera hablando con un niño testarudo. «Mira, entiendo que estés herida, pero piensa en lo que estás haciendo. Si sigues adelante con esto, todos perdemos. Clara, yo y tú también. Podemos resolver esto sin escándalo. Solo déjalo atrás. Llegar a un acuerdo amigable. No hay necesidad de ser tan dramático». Miguel se levantó y rodeó la mesa, frente a Javier. «Voy a exponer todo lo que ustedes hicieron. Y cuando lo haga, nunca volverán a poner un pie en una sala del tribunal. ¿Creen que pueden negociar conmigo? ¿Que pueden hablarme sobre drama? Intentaron arruinarme. ¿Y ahora quiere que acepte un acuerdo amistoso?». Él se rió, una risa amarga y triste. «No, Javier. Elegiste traicionarme y ahora tendrás que afrontar las consecuencias». Por un momento, Javier perdió la compostura. «No lo entiendes», murmuró, como si hablara consigo mismo. «Hice lo que hice para proteger a Clara, ella no sabía cómo iban a resultar las cosas. Yo estaba tratando de ayudarla». Entonces Miguel vio, por primera vez, un atisbo de verdadero miedo. A Javier no solo le preocupaba lo que Miguel podía hacer, sino lo que podía perder. Y no era solo su carrera, sino la confianza de Clara, quizás lo único genuino que había logrado robarle a Miguel. «Eso es lo que te dices a ti mismo, ¿no?», dijo Miguel suavizando su tono, pero manteniendo la mirada fija en Javier. «¿Crees que ella te perdonará cuando descubra que todo lo que hiciste fue intentar manipular la situación para parecer el héroe? ¿O aceptará que solo querías beneficiarte del caos que creaste?». Javier no respondió. Sabía que Miguel tenía razón y su expresión se endureció, pero había una desesperación contenida. «Piensa en lo que está en juego. Puedes salir de esto con la cabeza en alto, o puedes arrastrar a todos al barro. Esa es la diferencia entre tú y yo, Miguel. Haré lo que sea necesario para proteger a los que yo amar». Miguel se acercó hablando en voz baja, pero con una intensidad que no dejaba dudas. «Y haré lo que sea necesario para destruir a cualquiera que intente utilizarme. Elegiste estar en el lado equivocado, Javier. Y ahora es demasiado tarde». Cuando Javier salió de la oficina, Miguel supo que había tomado una decisión. No daría marcha atrás, no me rendiría. La historia no terminaría con él como víctima derrotada. Le entregó todas las pruebas al abogado y juntos prepararon la demanda que no solo garantizaría su victoria en el divorcio, sino que expondría todas las acciones ilícitas de Javier. Sería una denuncia pública de la corrupción, la manipulación y el abuso de poder. La revelación llegaría pronto y las repercusiones serían devastadoras para Clara y su amante. Mientras esperaba los siguientes pasos, Miguel se encontró nuevamente solo, en el apartamento vacío.
Miró a su alrededor y se dio cuenta de lo muerto que ahora parecía todo lo que habían construido juntos, como un decorado creado para una obra que ya había terminado. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que había perdido, alivio por finalmente recuperar el control de su vida. Y cuando cayó la noche y pensó en las próximas semanas, supo que el resultado estaba cerca. Clara y Javier aún no tenían idea del impacto que estaba por llegar y Miguel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió listo para seguir adelante. La denuncia de Miguel fue demoledora. Cuando la evidencia salió a la luz, las repercusiones fueron inmediatas. Javier se encontró en el centro de un escándalo judicial, acusado de abuso de poder y manipulación de documentos. La noticia se difundió rápidamente y, a los pocos días, fue relevado de sus funciones mientras continuaba la investigación. Miguel había conseguido lo que quería, Javier estaba desenmascarado y desmoronándose públicamente. Su reputación como abogado meticulosamente construida quedó destruida y ninguno de sus contactos pudo salvarlo esta vez. Más que perder su trabajo, Javier perdería su licencia de abogado, y eso significaba que allí había terminado toda su carrera. Para Clara, la situación era aún más sombría. No solo vio a su amante arruinado, sino que se dio cuenta de hasta qué punto había caído en una red de mentiras y manipulaciones. En lugar de contar con el apoyo de Javier, se encontró sola. Ese hombre que prometió ayudarla a salir de su matrimonio con ventaja ahora estaba preocupado por salvar su propio pellejo. Javier desapareció de su vista tan pronto como comenzaron los problemas, dejando a Clara sola con las consecuencias. Afrontó el proceso de divorcio con Miguel sabiendo que no había salidas más fáciles, y que ahora todos la veían como cómplice de una trama de traición y fraude. El enfrentamiento final entre Miguel y Clara se produjo durante la última audiencia de divorcio. Entró a la habitación con cara cansada, como si el peso de los últimos meses le hubiera quitado toda la energía. Miguel la miró sin ningún rastro de piedad. Cuando ella se sentó, sus miradas finalmente se encontraron. Clara pareció buscar una chispa de esperanza, alguna posibilidad de redención, pero no encontró nada allí. Miguel se había transformado en alguien que ella no reconocía, y tal vez ella era la responsable de eso. Cuando el juez tomó la decisión final, quedó claro que Miguel había salido victorioso. Clara se quedó con lo mínimo que le correspondía por derecho, y cualquier posibilidad que tuviera de conseguir más había sido arruinada por el plan que Javier había intentado montar. Sabía que no tendría una vida fácil por delante. Todos sus conocidos que la habían admirado como una esposa elegante y devota ahora la veían como una traidora, alguien que intentaba aprovecharse de su propio marido. El peso del juicio público era algo que nunca había considerado y ahora era demasiado tarde para cambiar las percepciones de los demás. Su traición no solo había destruido su matrimonio, sino también su propia reputación. Miguel dejó al público sintiendo una extraña paz. Había luchado, ganado y ahora era libre. Pero en lugar de sentirse victorioso, sintió que lo invadía un vacío. Durante meses, su vida estuvo dominada por la necesidad de exponer la verdad, de buscar justicia. Ahora, sin la presión constante de demostrar que los demás estaban equivocados, se encontró atrapado en medio de un nuevo comienzo, sin saber a dónde ir. Ya no era el hombre que se escondía en el trabajo para evitar problemas personales. Había enfrentado su dolor y, en cierto modo, había ganado, pero también sabía que nada de eso le devolvería los años que había perdido, el amor que alguna vez pensó que era verdadero. Javier, por su parte, no tardó en ver las consecuencias de sus actos. Con su carrera arruinada, se enfrentó a una serie de procedimientos judiciales que acabaron con cualquier esperanza de recuperación profesional. Se convirtió en un ejemplo de cómo la arrogancia y la codicia pueden derribar a una persona. Sin licencia para ejercer la abogacía y sin aliados que pudieran ayudarle a escapar del escándalo, Javier desapareció de la vida pública. Sus contactos que alguna vez admiraron su confianza y encantó ahora lo rechazaron, y los mismos colegas que creía controlar se han alejado, no dispuestos a asociarse con alguien cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición y manipulación. Para Clara, el futuro era igualmente sombrío. Sin el apoyo financiero que esperaba obtener tras el divorcio y con Javier fuera de su vida, se encontró frente a una realidad que nunca había imaginado. La casa que compartía con Miguel fue vendida y tuvo que mudarse a un lugar más pequeño, lejos de la vida cómoda que solía tener. Lo que más dolió no fue la pérdida material, sino la soledad.
Los amigos que pensó que la apoyarían desaparecieron y quienes la rodeaban no pudieron ver más allá de la mujer que había engañado a su propio marido. Se encontró atrapada en una vida de arrepentimiento, donde cada día era un recordatorio de lo que había perdido debido a sus decisiones. Miguel, por su parte, empezó a reconstruir poco a poco su vida. No pensaba olvidar todo lo sucedido, porque sabía que esas cicatrices serían parte de él para siempre. Pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Con el tiempo, volvió a conectarse con viejos amigos, retomó pasatiempos que había dejado de lado e incluso consideró viajar, algo que siempre había pospuesto por motivos de trabajo. Fue un comienzo silencioso pero genuino. Sabía que los recuerdos del pasado todavía aflorarían de vez en cuando, pero ahora, en lugar de ser consumido por el dolor, podía mirar hacia adelante y ver una nueva posibilidad de vida, libre de las mentiras que alguna vez lo rodearon. La historia de Miguel, Clara y Javier no terminó como ninguno de ellos había planeado. Clara perdió más de lo que podría haber imaginado, Javier quedó expuesto por lo manipulador que era y Miguel, a pesar de salir victorioso, aprendió por las malas que la verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Avanzó, más fuerte y más consciente de lo que merecía, y esta vez decidido a no permitir que nadie más lo usara o traicionara su confianza. Entonces, ¿qué te pareció esta historia llena de giros y vueltas? Comenta tu opinión y comparte lo que más te impresionó de esta trama. Suscríbete al canal para seguir más historias impactantes como esta, y recuerda, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima.